Hubo un día que resolví gracias a la tecnología. Resolví investigar sobre bipolaridad. Y yo decía, así no es posible. Tiene que haber algo porque ya había algunas señales. No estaba normal. A veces estaba todo bien y de la nada estaba todo mal. A veces parecía que la persona provocaba realmente una pelea, una confusión, no sé. Pero él no era de salir. Él nunca durmió afuera. No me dejaba sola. No salía de noche y yo me quedaba en casa. No. Eso no pasaba. Eso pasó un período allá atrás, pero fue un período bien en la fase inicial del matrimonio y después no. Entonces él estaba siempre junto. Abrimos un comercio en el barrio y pasamos después a trabajar juntos en el trabajo familiar. Yo estaba siempre junto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué horas? ¿Cómo? Y ahí fui percibiendo que en las mínimas cosas, tipo, voy al banco a resolver algo, voy a la panadería a comprar pan, al mercado, entonces los horarios más comunes para infidelidades eran esos horarios que yo no podría imaginar. ¿Cuántas veces me pidió que viniera a la tienda más temprano porque necesitaba salir a la calle a resolver algo? Muchas veces eran mentiras. Yo iba allá. Y muchas veces yo iba a la tienda para facilitarle, porque así él tenía total control de que yo estaba ahí, dónde estaba, qué estaba haciendo, y que de allí yo no podría salir para descubrir qué estaba haciendo él. En algunos de esos momentos hasta mi casa fue usada como punto de encuentro, porque vivo en una calle sin salida y estoy allá trabajando. Mis hijos o estaban en la escuela o fuera de la escuela ya adultos, o trabajando. Y él utilizaba de esa seguridad para acentuar cada vez más las infidelidades. Mi nombre es Isabel. Tengo 41 años hoy. Me casé a los 19. Conocí a mi exesposo a los 17 años, pero no salimos ese periodo. Teníamos amigos en común, ambientes en común por cuenta de la iglesia. Yo vine a vivir a un barrio muy distante. Entonces tuve que readaptarme. Conocí personas, yo lo conocía, admiraba mucho la forma de él conducir las cosas. En la época, él era líder de juventud de una iglesia con una doctrina bien más rígida que la mía. Yo era metodista, él era pentecostal de hace 20 y tantos años atrás. Imagina, complicado. Pero yo lo admiraba en su actuación, en la forma de hablar, mucha amistad, muy suelto, desarrollado. Tuve una relación anterior que no resultó, pero dentro de una normalidad. Entonces a los 19 años había terminado, cerrado esa otra relación. Me reencontré con él. Así me reencontré soltera sin tener una relación. Y él quedó sorprendido cuando se enteró de esa noticia. De cierta forma, hicimos una reunión de jóvenes. Se promovió ese encuentro y me pidió noviazgo. Yo no quería muy rápido. Acababa de salir de una relación larga, pero acepté sí, porque ya lo admiraba durante 2 años, ya lo miraba. Él en la época, las personas de la familia también. Cada vez que pasaba por la calle de mi casa, él le pedía a Dios. Hablaba, Dios, si el Señor quiere, yo quiero. Entonces, fueron 2 años ahí. Nos admirábamos en silencio y no pasaba de eso. Yo también decía que la persona que se casara con él iba a tener que ser una gran mujer e iba a ser feliz porque lo admiraba. Entonces, cuando empezamos a salir, fue todo muy rápido. Entre el noviazgo, la concepción de nuestro primer hijo y el matrimonio, fue un plazo de 6 meses. Mi familia también se asustó bastante al comienzo, pero como él era muy articulado, muy así mi padre lo tenía con mi hijo, mi madre también. Entonces él conseguía cautivar personas. Entonces mi familia rápidamente se enamoró de él. Nos casamos realmente, casados oficialmente. Y fue un comienzo de matrimonio normal, agitado porque teníamos poco tiempo de relación. Éramos muy jóvenes. Él tenía creo que 23 años y yo 19 ya con hijo en camino.
y dentro de una normalidad nos íbamos entendiendo, bromeando, adaptándonos al modo del otro. Dentro de mi crianza, aquello era normal. Entonces yo no conseguía percibir ahí algunas señales que después de mucho tiempo, entendiendo sobre algunas cosas, investigando y con el propio recurso de la tecnología, vas identificando y recordando cosas. Y decía, Dios mío, aquello ya era una señal, aquello ya era una cuestión abusiva. Esa palabra no parecía que no existía hace 20 y pocos años atrás. No existía palabra abusiva. No existía palabra narcisista. No existían relaciones tóxicas. Esas palabras son nuevas de cierta forma, y no había tecnología. Tuvimos nuestro segundo hijo unos 2 años después. Y vinimos en el lugar, cuando hicimos más o menos estábamos entre 4, 5 años de matrimonio. Descubrí la primera infidelidad, y él vino cambiando el comportamiento de él. Vino bebiendo de a poco, que era una cosa que él no hacía. Él no se mantuvo en la iglesia luego, así que nos casamos, y ahí empezaron algunos otros problemas. Reconozco que mi padre tenía un temperamento muy fuerte, muy difícil. Por más amor que existiera entre nosotros como familia, no cabía en mi entendimiento volver a casa con 2 criaturas y quitar ahí toda la libertad tanto de mis hijos como de mi padre, de mi madre. Son personas que ya iban caminando ahí por cierta edad. No cabía en mi entendimiento eso. Entonces vas soportando y vas oyendo personas más viejas que vienen de otra crianza, de otro comportamiento. La iglesia nunca me obligó a quedarme casada. Sin embargo, yo misma tenía mis creencias limitantes de familia. Dios tiene, realmente creo hasta hoy en eso, que Dios tiene el poder de hacer cosas, milagros, cosas imposibles. Pero también era difícil entender el libre albedrío. Él cambia a aquel que quiere ser cambiado. Él entra de hecho para hacer con quien quiere. Entonces tenía dificultad en entender eso. Entonces fui soportando mucha cosa, y muchas veces perdida en medio de un tiroteo, de una guerra perdida, no sabía. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía exactamente qué, y se pasaron 20 años. Próximo ahí a los 20 años de matrimonio, diversas crisis, diversos adulterios que descubrí de parte de él. Cada vez que descubres uno, otros eran confesados. Hay mucha cosa que no sabía, y va a cambiar, cuando sea más viejo, va a calmarse, va a mejorar, va a madurar. Y el tiempo fue pasando y las cosas fueron solo empeorando. Yo siempre fui muy pasiva, nunca fui de pelea, de discutir, tenía la situación de poner mis límites. Pero pasé por todo el ciclo narcisista que es un ciclo realmente, de aislarte de amigos, de familia, de ser limitada a contar tus problemas. Entonces era una cosa que lo irritaba mucho, cuando aquello salía de las 4 paredes. Entonces quedaba constantemente pisando huevos todo el tiempo. Me acuerdo que vivíamos en un barrio nuevo. Entonces no tenías mucho todavía cuestión de urbanización, esas cosas. Y los celos de él eran tan grandes que él trabajaba en una red de telefonía que era uno de los aparatos que teníamos en casa. Él monitoreaba cuando alguien llamaba o no. Había la famosa línea cruzada. Te dabas cuenta que había otra persona escuchando. En nuestro patio, antes de tener veranda, era arena de la situación acá del barrio. Entonces me acuerdo que cuántas veces él pasaba esa arenita, esa escoba de barrer tierra del lado de afuera de la casa entera cuando iba a trabajar, porque por las marcas de pisadas ahí, él sabía si alguien había entrado o si yo había salido. Entonces era real lo que sobraba. Agarraste un aventón con alguien, podía ser mi padre, un tío, un hermano de él. Fuiste a la calle, al pediatra. ¿Dónde está el dinero del pasaje exacto? Yo siempre trabajé.
Entonces veo mi responsabilidad también en mis creencias limitantes, porque no fue la cuestión financiera que me prendió a ese matrimonio. Entonces así, siempre trabajé. Cuando mis hijos nacieron, precisé dar una pausa hasta porque la empresa que trabajaba no venía cumpliendo ahí sus papeles. En fin, no tenía cómo permanecer unos 3 años más o menos. Él fue el único proveedor de la casa. Entonces me vi rehén en aquel período. Después de eso volví a trabajar, medio tiempo. Me daba mi modo, pero no quería, ni pensaba en quedarme rehén. Porque es de mí. Me gusta producir. Me gusta. No estoy hablando ni de independencia. Me gusta contribuir. Me gusta. Quiero comprar una cosa. Quiero hacer. Fui criada así. En el período que quedé rehén fue muy difícil. Entonces era una decisión que decía gente, se acaba el matrimonio, pero no puedo parar de trabajar. No puedo vivir en esa situación. Entonces fui responsable en esa cuestión. Me siento un poco responsable porque tenía que de hecho poner una carta, pero no conseguía ver otras cosas. Porque en aquel momento en mi cultura, desde criatura, de muchos años atrás, la religión me atrapalló un poco. Porque siempre es culpa de la mujer. Siempre es porque no hiciste, porque no oraste lo suficiente, porque no te involucraste con la otra. Porque no, siempre es la culpa de la mujer. Porque debe haber alguna cosa oculta en ti. Porque la Biblia habla que a través de tu conducta, tu marido se va a convertir. Entonces quedé ahí en mi fe mucho tiempo y no conseguía ver. Y en verdad, el mayor milagro en mi vida fue haber salido de esa relación. Fue haber salido con vida de eso y haber salido con la mente un poco fragilizada, pero todavía lúcida. Nunca tuve depresión en mi vida, pero el último año ahí fue un flirteo muy grande. Coqueteé con la depresión. Me transformé durante esos 20 años realmente en una persona más reservada. Porque si hablaba con alguien de mis problemas y eso, de alguna forma venía a la superficie, Dios mío, era un carnaval que él hacía. Entonces tengo 2 personas que me acompañaron al inicio que fueron piezas fundamentales en mi proceso de divorcio. Y todavía intentaba atar mi relación cuando empecé a hacer terapia, que fue una de las condiciones que puse para intentar permanecer en el matrimonio. Porque ellos yerran, hacen cosas absurdas y después prometen que van a cambiar, y realmente cambian por un período muy corto. Cambian, mejoran, y después parece que empeora. Y tengo mi conciencia muy tranquila porque no fui una mujer rosa que quedaba ahí limpiando. Pero, está todo bien ahora y... Pero un día hiciste... No. Yo conseguía poner un punto final en aquello, y porque realmente tenía una fe muy grande de que una hora iba a pasar. Hubo un día que resolví gracias a la tecnología. Resolví investigar sobre bipolaridad. Y yo hablaba así, no es posible. Tiene que haber algo porque ya había algunas señales. No estaba normal. A veces estaba todo bien. De la nada estaba todo mal. A veces parecía que la persona provocaba realmente una pelea, una confusión, no sé. Pero él no era de salir. Nunca durmió afuera. No me dejaba sola. No salía de noche. Y yo me quedaba en casa. No, eso no pasaba. Eso pasó un período allá atrás, pero fue un período bien en la fase inicial del matrimonio. Y después no. Entonces él estaba siempre junto. Abrimos un comercio en el barrio. Pasamos después a trabajar juntos en el trabajo familiar. Entonces, estaba siempre junto. Y yo decía gente qué horas, cómo. Y ahí fui percibiendo que las mínimas cosas tipo, voy al banco a resolver algo, voy a la panadería a comprar un pan, voy al mercado. Entonces los horarios más comunes para las infidelidades eran en esos horarios. Horarios que yo no podría imaginar. ¿Y cuántas veces me pidió, necesito que vengas a la tienda más temprano, porque necesito en la calle resolver esto? Y muchas veces eran mentiras. Yo iba a la tienda.
y muchas veces iba a la tienda para facilitarle porque ahí él tenía total control de que yo estaba ahí, dónde estaba, qué estaba haciendo, y que de allí yo no podría salir para descubrir qué estaba haciendo él. En algunos de esos momentos, hasta mi casa fue usada como punto de encuentro porque vivo en una calle sin salida y estoy allá trabajando. Mis hijos o estaban en la escuela o fuera de la escuela, ya adultos o trabajando. Y él utilizaba de esa seguridad para acentuar cada vez más las infidelidades. La cuestión de la infidelidad vino, la cuestión de los malos tratos. Él de la nada paraba de hablarme y creaba situaciones para dejar el clima malo, siendo que estaba todo muy bueno. Entonces vas ahí. Cuando empecé la investigación de la bipolaridad, llegué a un tema narcisista y empecé a identificarme, pero todavía estaba con espíritu de mujer salvadora, de todo ciclo, que es empezar a entender, empezar a investigar si hay un camino para solucionar aquel problema de forma positiva. ¿Qué podría hacer para mejorar aquello? ¿Tiene cura? ¿Tiene modo de buscar en las descripciones de los perfiles una válvula de escape para decir no es, no es? Estás viendo, no es. Él tiene 9 cosas de las 10. Entonces aquella una que no tenía, él no es. Entonces, hasta que entendí todo eso fue muy difícil. Creo que las terapias me salvaron de cierta forma porque él empezó a hacer en una tentativa de ayudarme a mantener el matrimonio, para calmarme, empezó a hacer terapia, pero no dio continuidad. Y yo quise continuar. No era terapia de pareja, eran individuales, pero quise continuar terapia. Y más o menos unos 8 meses antes de hecho divorciarme, vine ahí ya tratándome, entendiendo, conociendo. Descubrí que soy una persona muy empática. Dije, Dios mío, mi empatía solo me atrapalló en ese proceso, porque tenía mucha dificultad cuando veía al otro en sufrimiento. Descubrí que aquello era mi punto débil. Cuando veía al otro llorar o al otro pedir al otro, entonces empecé a aprender a crear mecanismos realmente para congelarme delante de esa situación. Me acuerdo que fue un año bien complicado donde diversas infidelidades vinieron a todas y descubrí en una consulta al psiquiatra. Él habló así: no estoy consiguiendo dormir, no estoy consiguiendo. Necesito consulta con psiquiatra para mí. Necesito conversar con alguien. No sé con quién conversar. Y lo llevé al psiquiatra, y él habló así: quería que entraras conmigo. Entré con él en la consulta. Dije, este doctor, él pidió que entrara. Dejémoslos a gusto. No, si él pidió, puedes quedarte. Y ahí oí cosas así absurdas, vivas y confesiones. Que lo que hoy entiendo, que lo que parecía ser un pedido de ayuda para mí, en verdad fue más una sesión de tortura, fue más una forma de torturarme. Porque cuando el médico preguntó cuántos años tienen de casados, él habló así: 20. Habló: doctor, tengo un matrimonio maravilloso, no tengo de qué quejarme de mi vida, pero no consigo quedarme sin serle infiel a mi mujer. Ahí, el médico preguntó, ¿desde cuándo practicas eso? Él habló así desde siempre. ¿Cómo si siempre? Desde el primer año de casado. Entonces el médico también preguntó cuánto tiempo conseguiste quedarte sin. 6 meses, tal vez un año. Pero normalmente el plazo era 6 meses. Conseguía quedarme así, tener un relación. Mi mundo se fue desmoronando. Me acuerdo, la última cosa que me acuerdo es que al final de la consulta, el médico se viró hacia mí y habló así: ¿cómo estás? Hablé: estoy bien. Estoy tratándome, estoy cuidándome, pero todavía estoy asimilando todo esto. Doctor, si necesitas volver un medicamento, alguna cosa, me hablas. Dije, está bien. Estaba todavía absorbiendo. Entonces, a partir de aquel momento, mi divorcio empezó dentro de mí.
Ya era una intención mía de preparar mi mente, preparar una reserva financiera, preparar argumento. Y vuelvo a decir que nunca, hoy de años para acá, ningún pastor nunca me habló así. Tienes que quedarte casada, no. Oí mucha cosa buena, pero mis creencias, aquello que aprendí en la infancia, permaneció hasta bastante tiempo en esa fase adulta. Entonces, cuando alguien decía así, eres mujer de C, vas a ver, habla no, pero va a mejorar, va. Entonces eran mis creencias realmente de allá de atrás. Entonces, decidí divorciarme cuando realmente intenté de todas las formas salvar ese matrimonio, salvar al otro, porque quería mirar con el lado espiritual, quería mirar con el lado humano. Es alguien que necesita ayuda. Ya había entendido que aquello era un vicio. De hecho, era adicto a aquella adrenalina de traicionar, de mentir, de omitir, de esconder algunas cosas, y venía confesando otras cosas, y cosas del tipo, tengo ganas de vomitar después que te traiciono. Me quedo muy mal. Entonces, si eso no me está haciendo bien, empezó a usar de esa argumentación para conmoverme de alguna forma, porque sabía que iba a buscar un camino de ayuda, y fue cuando paré. Una de las últimas situaciones que agarré de él lo miré. Hablé así no. No estoy prejuzgando a nadie, pero el comercio, el trabajo, él trajo para cerca de mí las amantes, dio nombre, dio gusto a ellas. Y cuando iba descubriendo que estaba rodeada de personas que se involucraban, que tenían contacto con nosotros, con nuestra familia, fue muy difícil. Mis hijos estaban sufriendo también demasiado por eso. Porque por ser chicos, hombres, él creía que los hijos serían socios de él. Entonces contaba, mira quién me está mirando, mira que voy a salir con esa persona. Compartía eso con los hijos. Mis hijos, aún sin saber de esa guerra interna que ya estaba viviendo, se sentaron conmigo y hablaron. Mamá, está pasando esto. Y empezaron a señalizar cosas muy obvias, muy claras, tipo, el auto tiene un adhesivo. Y ahí me acuerdo que él estaba inquieto. Necesitaba sacar el adhesivo del coche porque quedaba marcado. Entonces a veces era en la casa de un amante que era muy próximo del trabajo. Y si alguien veía el coche iba a reconocer por cuenta del adhesivo de la tienda. Entonces quedaba así gente, pero ¿por qué quieres sacar el adhesivo? Acabas de colocar. El adhesivo está mal. Hablé, no está mal. El adhesivo está normal, no está despegándose. Y varias excusas y varias cosas. Hablé, gente está bien y pasaba. Yo realmente estaba enfocada en mi creencia. No veía las cosas, pero no entendía que era aquello que debía enfocar y no aquello que creía de 20 años atrás. Fue muy difícil el proceso de la separación porque él no creía que tendría coraje de hecho de separarme. Ellos no. Creían que era más una maña de mi parte. Y yo intentando ahí tener fe con todos mis pedazos, juntando ahí intentando ser firme. Entonces empecé a pasar por el proceso de mucha violencia en ese periodo. Mucha violencia psicológica, violencia verbal, violencia financiera, violencia patrimonial. No llegamos al punto en la recta final de la violencia física porque ya había hecho algunas denuncias, 2 boletines anteriores a lo largo de esos 20 años. Entonces dio una frenada. Hablamos mucho sobre eso, que la ley de protección a la mujer no impide a nadie de hacer nada, pero el narcisista tiene mucho miedo de la exposición. Entonces, cuando empecé a perforar la burbuja con esas personas que fueron fundamentales, tenía 2 amigos que eran fundamentales que acompañaron mi matrimonio desde el inicio. Cuando iba descubriendo las cosas narcisistas ahí, el comportamiento, compartía. Compartía. Dicen ustedes creen que quedé loca. Miren este vídeo. Miren este testimonio. Miren esto. Y las personas hablaban,
No, es eso mismo. Es así mismo. Me traían a la memoria cosas que habían pasado allá atrás. ¿Te acuerdas aquella vez que estábamos en tal lugar y pasaban así? Hablaba, ¿no es verdad? Pasó muy parecido con lo que está siendo relatado aquí. Entonces esas personas muchas veces necesitaban agarrar en mi hombro, mirar en el fondo de mis ojos, hablar. No te estás volviendo loca. De hecho, pero ellas tampoco creían que el negocio iba a pasar. También todo mundo tenía ahí expectativa de mejora. Y fui reconociendo que de hecho no estaba loca. Nunca fui loca. Creo que lo que puedo traer de bueno es que existe vida. Una vida muy buena, lejos de personas así. Todavía tengo algunos traumas. Necesito superar hasta porque todavía estamos en proceso judicial, proceso de prestigio. Y hoy tengo medida de protección porque la persona se cree con derecho de cuando no estás en casa ir a tu casa porque la casa es de él. Solo que no voy cerca de nadie. No molesto a nadie. Mis escapadas tal vez sean una protección. Me protejo cuando miro una situación. No hay cómo lidiar con esto. Me protejo, me alejo, me silencio hoy porque prefiero ganar alejándome de esa guerra que correr el riesgo de luchar, 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 exigir nuevamente y dejar el tiempo pasar. El tiempo es cruel, pero gracias a Dios existe vida y mucha vida afuera de eso. Conseguimos salir de eso. Existe vida aun cuando no veamos en aquel momento. Es noche pero día viene, y puede venir totalmente iluminado por un sol maravilloso. Existe vida después de una relación tóxica. Cargamos muchos traumas pero existe cura también. Y es una decisión que necesitamos tomar. Entonces un consejo es blíndense, sean raras, no importa lo que las personas van a decir. Fulana qué rara, fulana desapareció, fulana se alejó, fulana no. Necesitamos de cuidados. Cuidado empieza con nosotras. Si tienen la suerte de encontrar a alguien que ayude en ese tratamiento, si necesitan de un tratamiento más intensivo, permítanse ser cuidadas, amadas por ustedes mismas, otra persona. Pero pasen la página. Vale la pena pasar la página. Existen libros óptimos por ahí. Tuve la oportunidad de conocer a otra persona que me presentó de forma muy saludable qué es el amor. ¿Qué es? No estoy hablando del amor de novela, el amor, nuestro. Estoy hablando de respeto realmente, de cuidado y celo. Y me acuerdo que al inicio de la relación vivimos una situación muy graciosa. Estábamos haciendo compras ahí y fui a agarrar alguna otra cosa que olvidé. Nosotros ya estábamos en el carrito en la parada, poder pasar caja. Y me distraje. Me permití hoy. Me permito distraerme. Antiguamente no podía distraerme en nada. Podía respirar, porque cualquier mínima falla era una guerra. Entonces me permití distraer mirando etiquetas y él cerca de mí, y habló así. Ya. Pasé las compras. La tarjeta está contigo. Y yo, ay, Dios mío. Y, realmente una fila. Fui, agarré, vine corriendo. Y me acuerdo que quedé muda y pasamos las cosas ahí. Pagué con la tarjeta que estaba conmigo. Pagamos esta. Y fui al auto así aterrorizada. Y me acuerdo que entramos al auto, yo muda. Hablé así. No vas a decir nada. ¿Hablar qué? No vas a pelear. No vas a pelear ¿por qué? Hablé por te hice esperar. Había una fila. La tarjeta estaba conmigo. Y habló así. No. Eso pasa. Eso podría haber pasado conmigo y tal. Y trató eso de una forma así muy leve, muy natural. No tuvo venganza. No tuvo revancha. No tuvo. Y empecé a llorar. Hablé. ¿Cómo así no vas a pelear conmigo? Y percibí cuán herida estaba. Y fue liberador. Ya ha sido liberador haber tenido la bendición de Dios. Ni llamo suerte. Haber tenido la bendición de Dios realmente.
de poder conocer qué es ser tratada con respeto,